A ver, sus apellidos de ustedes dos. Coronado. El siguiente. ¿Cómo? Ya jóvenes, nos vamos a saltar deslizamiento y pasamos a este capítulo. Ya estoy grabando, por si acaso, capítulo 4, características geométricas de las secciones. Miren, ustedes se han dado cuenta, en estos problemas unidimensionales teníamos dos características geométricas, ¿no? ¿Qué características geométricas usábamos para resolver los problemas unidimensionales? La longitud, ¿no? La longitud de las barras, y el otro, el área de la sección transversal, ¿no? El área de la sección transversal. ¿Se dan cuenta? Para el cálculo importa solo eso, cuánto es su longitud y cuánto es su área. No nos dice de qué forma sean los materiales, ¿no? O sea, puede ser una estrella, lo que sea. Lo que importa es el área de la sección transversal, ¿entienden? Y su longitud en las barras. No importa la forma. ¿Se dan cuenta que no importa la forma? ¿No? O lo que nos importa es el área y la longitud. Mayor área, probablemente menor esfuerzo, ¿no? Mayor longitud, puede haber problemas de pandeo, ¿no? En elementos a compresión. Pero esos son los elementos, ¿no? Para las deformaciones también, ¿no? Mayor longitud, mayor deformación, ¿no? Esos son los, hasta ahora, las características geométricas que nos interesaban. Pero cuando entremos nosotros a flexión, también vamos a necesitar otras características geométricas, ¿no? Algunas de estas características probablemente ya lo han visto en física, por ejemplo, y pongan momento estático de la sección. El momento estático es el centroide o el centro de gravedad, ¿no? Parecido. Es lo mismo, prácticamente. Entonces, a veces necesitamos también eso, ¿no? ¿Por qué? Porque en flexión, ¿no? En compresión, etcétera, las fuerzas, eh, las fuerzas pasan, o sea, las resultantes de las fuerzas pasan por el centroide de la figura, ¿no? Y, y, y los, vamos a ver, los momentos de inercia se toman con respecto a esos ejes también, ¿no? ¿Por qué? Porque los ejes principales en una sección transversal, en una viga flexión, los ejes principales que hemos visto, ¿no? Los ejes principales 1, 2 y 3 pasan por el centroide, ¿entiendes? Pasan por el centroide de la figura. Entonces, para el estudio posterior de los problemas de resistencia, rigidez y estabilidad, será necesario introducir algunas características geométricas de las secciones, como son, la longitud no era una característica geométrica de las secciones, ¿no? Solo el área, pero bueno, también era una característica geométrica, vamos a decir, no de las secciones, pero sí una característica geométrica, como son los momentos estáticos, los momentos de inercia y los módulos de sección. Miren, aquí hay una figura, una sección transversal, o sea, un corte, ¿no? Un corte. Entonces el eje X, el eje Y y el eje Z está pues en el eje de esa barra, ¿no? Ahí hay un diferencial de área, hay un diferencial de área. La distancia del centroide, vamos a decir, de este diferencial de área al eje X, lo denominamos con y también la distancia horizontalmente, ¿no? Midiendo desde el DF paralelo, pues, ¿no? Paralelo al eje Y sería X, ¿no? Y la distancia desde el origen O hasta ese diferencial de área, ¿no? Es ρ, ¿no? Rho. Entonces, si ven, rho al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Y aquí también es el centroide, ¿no? El centroide o centro de gravedad de esta figura, que lo denominan con XC, Y sub C, ¿no? El centroide. Entonces, tienen que saber calcular los centroides de las figuras, ¿no? Dice, se llama momento estático S sub X, ¿no? De una sección, figura, respecto a cierto eje X, figura 4.1, la característica geométrica determinada por lo integrado. O sea, S sub X es
la integral, ¿no?, de y por diferencial de f, integrando en toda la región f. Ese es el momento estático S sub x, donde y dice es la distancia del área elemental de f al eje x, ¿no? La distancia, ustedes saben, es perpendicular. De un punto a una recta es la perpendicular de ese punto. Esa es la distancia. Entonces, ese es el momento estático S sub x, o el momento estático S con respecto al eje x, ¿no? Esa integral, y por diferencial de. Luego, el momento estático se mide en unidades de, a ver, viendo la ecuación 4.1, ¿en qué unidades se mide S sub x? No. ¿En qué? Longitud al cubo, ¿no? Longitud al cubo. Porque esto es y, tiene L, o sea, su dimensión es L, df es área, entonces, ¿no? Y L por L al cuadrado, L al cubo, ¿no? Les cuento una anécdota. En la biblioteca, sigue trabajando, creo, un señor que era de ese movimiento gnóstico, ¿no? De los gnósticos. Bueno, un movimiento cristiano. Entonces, invitó para una conferencia, y yo fui a esa conferencia, ¿no? Sobre cómo pasar de una dimensión a otra, más o menos era, ¿no? Entonces, él había hecho, por ejemplo, una integral, ¿no? Por ejemplo, 5 diferencial de x, eso es 5x al cuadrado, ¿no? O bueno, 5 por x, ¿no? 5x. Por ejemplo, él decía, de ninguna dimensión del 5, estamos pasando haciendo esta integral, ¿no?, a una dimensión x. Y si era, por ejemplo, 5x al cuadrado, sería pues 5x al cubo sobre 3, ¿no? Más c, por si acaso. Ya, entonces, él decía que estábamos pasando de una dimensión 2, por ejemplo, si era x al cuadrado, pasamos a una dimensión 3. Yo le digo, no, no es así. El x al cuadrado ya tiene dimensión 2, pero el diferencial de x también tiene una dimensión, que es longitud, es un diferencial de L, ¿no? Entonces no estábamos pasando de ninguna dimensión a nada. Desde ahí ese señor me odia, o sea, nunca se le ha quitado eso. Bebé, en mi conferencia, en mi conferencia, hay un señor, él hacía esos cursitos así para el movimiento gnóstico, para distraer a los jóvenes, ¿no? Para decirles de que podíamos pasar de una dimensión a otra, ¿no? Haciendo derivadas, integrales. Yo digo, pero ahí no hay ningún cambio de dimensión, le digo. Estás en una dimensión x cubo y el resultado también es x cubo, porque te estás olvidando del diferencial. Porque es un producto, pero no es y por diferencial de f. Y esta integral es solo suma de esos, en este caso de longitudes al cubo, dimensionalmente. Es una suma de L al cubo, ¿no? Estamos sumando nada más. Así que no era que pasabas de una dimensión a otra. Dice, el momento estático se mide en unidades de longitud elevadas a la tercera potencia, ¿no? Como está acá, L por L al cuadrado, L al cubo. Generalmente en centímetros al cubo. Este momento puede ser positivo, negativo o, como caso particular, igual a cero. Si identificamos, dice, el área con una fuerza, entonces la integral 4.1 se puede interpretar como la suma de los momentos de las fuerzas de F respecto al eje X, del conocido en la mecánica racional, o sea, de la estática, teorema sobre el momento de las resultantes. Se deduce de que F de X, ¿no? O sea, el área o la fuerza, si quiere, es igual a eso, ¿no? A la integral de Y por diferencial de F. O sea, esto es igual a F. Ese sería el momento estático, ¿no?, de las fuerzas F con respecto a X. Entonces, eso es igual a F al área de la figura por el centroide, Y sub C, ¿no? Siendo F el área total de la figura, o las resultantes si fuera de fuerzas, ¿no? Y sub C la distancia del centro de gravedad de la figura al eje X. De la ecuación 4.2 se obtiene la fórmula que determina las ordenadas del centro de gravedad. O sea, Y sub C es igual al momento estático con respecto al eje X entre el área, ¿no? De una manera análoga se tiene para el momento estático respecto al eje Y, ¿no? El momento estático con respecto al eje Y es igual a esa integral, X por diferencial de F, ¿no?
Entonces sería el área total por XC, de donde XC es Y sub Y sobre F. De estas fórmulas se deduce que si los ejes X y Y pasan por el centro de gravedad de la figura, entonces el momento estático respecto a estos ejes es igual a cero. A ver, ¿por qué si los ejes pasaran por el centro de gravedad de la figura, ¿no? Si los ejes X y Y pasan por el centro de gravedad de la figura, ¿cuánto valdría X sub C y Y sub C? Cero, ¿no? Y por tanto, el momento estático con respecto a esos ejes, ¿cuánto valdría? Cero también, ¿no? Cero. Muy bien, esos ejes se denominan ejes centrales, ¿no? Si la figura está compuesta por figuras elementales, cuadrados, triángulos, etcétera, para los cuales se conocen las posiciones de los centros de gravedad, entonces el momento estático de toda la figura se puede obtener como la suma de los momentos estáticos de las figuras elementales. Esto se deduce directamente de las propiedades de la integral definida, ¿no? Una integral definida desde 0 hasta 100, por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden partirlo, ¿no? Esa integral de 0 a 100 pueden partirlo en varias integrales, ¿no? En sumas, porque son sumas, ¿no? Pues serían sumas parciales, ¿no? Integral de 0 a 20, ¿no? De 20 a 80 y de 80 a 100. En tres integrales podrían partirlo, o en n integrales. Porque las integrales, en otras palabras, son solo sumas, ¿no? Son solo sumas. Entonces, si tú divides una suma total en tres sumas, las tres sumas parciales van a dar, pues, la suma total, ¿no? Nada más. Es propiedad de la integral definida. Entonces, si la figura tiene eje de simetría, entonces el momento estático de la figura respecto a este eje es igual a cero, ¿no? Sí, o sea, si por ejemplo, imagínense solo esta figurita, ¿no? Tiene, tiene un eje simétrico con respecto al eje, o sea, el eje Y, si el eje Y pasara por acá, es simétrico, ¿no? O sea, este lado es igual a este lado. Entonces, el momento estático con respecto a ese eje sería cero. Pues. Puesto que el eje de simetría siempre pasa por el centro de gravedad. Ejemplo 4.1 dice determinar la posición del centro de gravedad de la sección 4.2. A ver, pero háganlo con integrales esto. A ver, hagamos eso. Por la definición vamos a hacerlo. Como ven, la definición es por seguimos ahí. La definición es con la integral, ¿no? ¿Cuál es el título? Características geométricas de las secciones transversales. Ya ese es el nuevo título. ¿Qué nos piden? El centro de gravedad, ¿no? Determinar la posición del centro de gravedad. Ese es el problema. Entonces, miren, ahí tenemos una figurita compuesta de dos rectángulos, vamos a decir. Y vamos a hallar
su centro de gravedad. Muy bien, nosotros como hemos visto por las propiedades del integral definida, o sea, la ecuación, por ejemplo, para hallar, ¿no? Para hallar el momento estático con respecto al eje X, nos dice esto, ¿no? Sx es igual a esta integral. Y diferencial de área. Diferencial de área. En toda el área. Eso es, por ejemplo, para hallar, ¿no? Para hallar el momento estático con respecto al eje X, ¿no? Entonces, como es así, nosotros podemos, esa es la definición, ¿no? Podemos hallar como quieran, vamos a hacer así, por ejemplo, vamos a hallar un diferencial de área, vamos a dividir para que se diferencie del libro, vamos a dividir en estos dos rectángulos, este rectángulo y este rectángulo, ¿está bien? Dos rectángulos. Este va a ser nuestro primer rectángulo y este es nuestro segundo rectángulo. Entonces, para cada rectángulo hallamos un diferencial de área. Puede ser, por si acaso, en integrales dobles, si desean, si se complica la cosa, o puede ser así simplemente integrales simples, ¿no? Este diferencial, ¿cuánto valdría? Este es un diferencial de y, pero chiquitito. Este diferencial de y. En este caso, el diferencial de área, ¿cuánto valdría? Entonces, el diferencial de área me dicen vale 5 por diferencial de y, ¿no? Y así, en este rectángulo sería el diferencial de área sería así. Y acá, por ejemplo, hay otro rectángulo. Eso también es diferencial de y. ¿Y cuánto sería el diferencial de área acá? 1 sería el ancho por diferencial de y, ¿no? 1 diferencial de y. Listo. Entonces ya podemos usar con eso, ya tenemos nuestras diferenciales de áreas, podemos, eh, podemos hacer esas integrales respectivas, ¿no? A ver, hagamos esas integrales. Pero, ¿qué he hecho? Seleccionar todo, creo que no he copiado. Ah, pues miren, ya tengo eso. Entonces ya puedo hallar mi integral, ¿no? Voy a hallar mi momento estático. Está muy chiquito, creo. Mi momento estático S sub X. O sea, el momento estático con respecto al eje X. Según la definición, es esta integral nada más, ¿no? Integral. Bueno, vamos a ponerlo así. Integral de y por diferencial de área. En este caso, la y está variando desde 0, esto es x, y esto es y, desde 0 hasta 10 centímetros, ¿no? De 0 a 10 centímetros. Muy bien. Esa es para esta figura, ese sería el módulo estático con respecto al eje X. Y diferencial de área desde 0 a 10, ¿no? Donde Y, bueno, en este caso no sería el área. Bueno, vamos a suponer, la variación es, el área, el diferencial de área lo vamos a hacer en función de Y. Por eso ya le estoy poniendo. Si no, le vamos para que no sea, eso lo voy a dejar vacío y acá lo voy a poner en todo el área, ¿no? Mejor. Sí. Es integral, ¿no? S sub X es igual a Y por diferencial de área en todo el área. Muy bien, ahora
Ahora sí hay que particularizarlo. Y tendríamos para el primer rectángulo, ¿desde cuándo hasta cuándo varía y? De 0 a 1, ¿no? Y el diferencial de área, ahora sí, el y es 0 a 1, y por diferencial de área es 5 por dy, ¿no? Y como les decía, eso lo podemos, esta integral en todo el área yo lo puedo sumar, ¿no? De 0 a 1, lo puedo dividir en dos integrales. En este caso será pues desde 1 hasta 10, ¿no? 1 a 10. Pero noten que en ese intervalo de 1 a 10, el diferencial de área es 1 por dy. Acá es 1 por dy. Entonces ahí tendríamos eso. Eso ya lo puede integrar. Sería 5 por y al cuadrado entre 2, ¿no? Los límites es de 0 a 1 acá. Los límites son de 0 a 1. Más esta segunda integral, que sería y al cuadrado sobre 2. Y al cuadrado sobre 2 desde 1 a 10. Eso sería, si reemplazamos, esto sería 5 por 1, 5 medios, ¿no? Menos 0, 5 medios, más 100 entre 2, ¿no? 100 entre 2 menos, ¿no? 1 entre 2. Eso sería 105, 104 entre 2. 104 entre 2, 52. Entonces, 52 en sus unidades, esto está en centímetros, ¿en qué unidad estaría? Centímetros cúbicos, ¿no? Listo. El área también podrían calcularlo. ¿Cuánto valdría el área? Como es un rectángulo, bueno, el área es lado por altura, pero en forma general, si quisieran, si fuera una geometría uh, no, no normal, una geometría arbitraria, vamos a decir, el área es igual a esta integral nomás también, ¿no? A la integral del diferencial de área, nada más por si acaso. Podríamos hallar también eso. Calculemos el área de esa figura, pero haciendo la integral, ¿ya? El área sería igual a, el primer diferencial de área, ¿cuánto es? Es 5 por dy, ¿no? De 0 a 1, más la integral esta, esto mismo voy a copiarlo, de 1 a 10. De 1 a 10. Pero en ese intervalo de 1 a 10, el área ya es 1 por dy, ¿no? Ya hemos hallado esas áreas. El, el, el primer diferencial de área es 5 dy, el segundo 1 por dy.
Entonces ahí tendríamos el área por si acaso. Entonces acá sería 5 por y más y. Acá no se olviden de que eso tiene unos límites de 0 a 1. Y esto tiene los límites de 1 a 10. Tienen que acostumbrarse a trabajar con integrales porque esas son las definiciones generales, ¿no? Para cualquier figura, incluso para las figuritas que son. Acá sería 5 por 1, 5 menos 0, 5, y acá sería y 10 menos 1, ¿no? Más 10 menos 1. Entonces el área sería 15, 14. Bien, 14. Por el teorema de la estática o las formulitas que les hemos dado, podemos hallar esto, ¿no? Que dice que S sub X es igual a el área por Y sub C. Por Y sub C. Entonces de ahí obtenemos de que Y sub C, de Y sub C es igual al momento estático S sub X entre el área. Entonces ahí pueden ustedes ver S sub X ya lo hemos hallado. ¿Cuánto vale? 52. Y el área vale 14. Entonces, 52 entre 14, yo no creo. Ya ve, 3,71. 3,71, ¿no? Centímetros sería. O sea, y eso se vale 3,71 centímetros. Ahora necesitamos calcular el S sub Y. O sea, el momento estático con respecto al eje Y. Y eso es igual a X por diferencial de área. Entonces, igual, miren, ahora está variando X. Nos convendría usar unas diferenciales que sean función de X, ¿no? Acá tendríamos que cambiar, ¿no? Para los mismos rectángulos tendríamos esto, ¿no? Para esto mismo tendríamos otras diferenciales. Por ejemplo, para acá. Por ejemplo, ahí podría yo sacar ese diferencial. Este diferencial. Ya, de vuelta. Ya, ese diferencial, ¿cuánto valdría? Esto es de X. ¿No? Sería 1 por diferencial de X, ¿no? Y el otro diferencial, vamos a acabar, no se preocupen, mala suerte. Alguien se mete en los baños, algo creo.
Se mete en marihuana, creo, ¿eh? Están destruyendo su pobre cerebro y van a estar como Pedro Suárez Vértiz, hablando huevadas. Ya, entonces eso sería otro diferencial de X, ¿no? Miren, entonces, acá ya el diferencial de X, como estoy haciendo, voy a hacer estas integrales, como voy a hacer estas integrales con respecto al eje X, me conviene de que el diferencial de área contenga un dx, ¿no? Un dx, para poder integrar fácilmente. Entonces, mis dx, lo estoy poniendo así. Mi diferencial de área, por ejemplo, en este rectángulo sería 1 por diferencial de x, ¿no? Igual acá. Mi diferencial de área sería 1, no, 9 por diferencial de x, ¿no? Muy bien. Y acá también es, no, acá sí está bien, pues. 1 por diferencial de x. Está bien. Ciégalo nomás. ¿Y cómo lo prenden, saben? Acá lo voy a cambiar estito. Lo voy a poner ya con todo. Acá ya lo han bajado, ya saben, entonces controlarlo ya. Ya miren, entonces vamos a hallar el momento estático con respecto al eje Y. Es el X por diferencial de área en todo el área, ¿no? Entonces hay que hallar eso. Como se dan cuenta, nuestro diferencial de área debe ser, como vamos a integrar por X, nuestro diferencial de área debiera de tener un diferencial de X, ¿no? Para que sea fácil. Entonces ya no les... Entonces miren, en el primer rectángulo, si ustedes ven acá, mi área va a ser 1, ¿no? Por diferencial de X, mi diferencial de área, ¿no? Entonces sería X por 1 por dx. ¿Desde dónde hasta dónde? El X está variando desde 0 hasta 5. De 0 a 5. Más, ¿no? Esta integral. ¿No? De ese diferencial de área que sería, si esto es 10 menos 1 sería 9, ¿no? 9 diferencial de X. 9 por diferencial de X. Pero el X desde dónde varía? Desde 0 hasta 1 nada más, ¿no? En este caso, el diferencial es el diferencial de área. Entonces nosotros estamos partiendo las áreas en dos partes, pues, ¿no? Igual hemos hecho acá. Solo que claro, con de y ya luego, ¿no? Pero digo, el diferencial es diferencial de un área, ¿se dan cuenta? Entonces hay que partir el área hemos partido en este primer rectángulo, en un área, y luego en la otra área, ¿no? Y luego eso, además, lo hemos llevado a 5 por dy y a 1 por dy, pero el diferencial es de área, por la definición. Pues no, por eso acá de 0 a 5 y de 0 a 1 pueden decir, no, ¿por qué? ¿No? Entonces integrando sería x al cuadrado. No, es que mira,
Mira, ese rectángulo es desde 0 hasta 5, ¿no? Y este rectángulo es desde 0 a 1. ¿Está bien? En el de X. Es que ahí a ver, no, de 1 a 10 está bien. Desde 1 hasta 10. ¿Está bien? Desde 1, llevaría desde acá, desde 1 hasta 10. El eje X es este y el eje Y es este. Acá es desde 1 hasta 10, decimos. No, yo sé que estoy bien. Más, acá sería 9x al cuadrado sobre 2, ¿no? Tienen que estar seguros, ¿ah? 9x al cuadrado sobre 2. Esto es de 0 a 5 y esto es de 0 a 1. Entonces sería 25 entre 2, ¿no? 25 medios más 9 medios. No, no, sí, claro, 9 medios. Eso sería 34 medios, o sea, 17, ¿no? 17. Entonces ya podemos hallar también, ya podemos hallar X. Ya podemos hallar X sub C. Sería S sub Y entre el área. S sub Y vale 17. 17 entre el área, ¿no? 1.21. Ya tenemos entonces el centroide. En X vale 3,71 y en Y, el Y sub C vale 3,71 y el X sub C vale 1,21. En Y vale 3,71 y en X 1,21. Y eso lo pueden ver acá. En X, ¿cuánto vale? 1 y tantos, ¿no? En X vale 1,21. Esto es 1, un poquito más, 1,21. Y en Y, 3 y tantos, ¿no? O sea, acá. Se dan cuenta que el centroide puede caer fuera de la figura, por si acaso. Como en este caso, la figura está formada por estos dos rectángulos, pero el centroide está fuera de la figura. Se puede darse ese caso, ¿no? De que el centroide caiga fuera de la figura, como en este caso. El centroide está fuera, ¿entiendes? No está dentro de la figura, está fuera, en el aire está, ¿no? En el aire está. ¿De acuerdo? Muy bien. No, mira acá creo que tienes problemas. ¿Qué tienes? Claro, con diferencial de X. 9 por diferencial de X. No, depende. Yo he partido desde acá, mira, de dos triángulos. Este rectángulo y este rectángulo.
No, con tal que sea la totalidad. Ah. Lo estamos haciendo un poco, hemos cambiado la anotación del libro, pues, ¿no? Hemos agarrado esto y esto, dos rectángulos, que suman todo el área. Ya entonces ahí están los centroides. Y también, bueno, los centroides también tienen o sea, el mismo punto puede, o sea, el mismo punto físico, o sea, en otras palabras quiero decirles esto. En el centroide es una propiedad física, ¿no? O sea, para esta figura, el centroide va a estar ahí. Ustedes pueden tener su eje X de repente más acá, más allá, el eje X, Y, en cualquier parte, incluso rotado. Pero el punto físico del centroide va a ser esto. Suponiendo que ustedes tengan un sistema así, ¿no? Un sistema, un sistema. En este caso nuestro eje X es este, pues este es el eje X y este es el eje Y, ¿no? Pero ustedes pueden tener un eje, unos ejes arbitrarios, podrían tener así, miren, ¿no? Yo le llamo esto eje X y a esto le llamo eje Y, ¿no? Pero incluso, aunque los nombres, o sea, va a diferir, pues, ¿no? El eje X sería esto y el eje Y, para eso, ¿no? El X, su coordenada X del centro de gravedad será esto y esto. Pero este punto es el mismo, ¿entiendes? Físicamente está ahí, va a estar ubicado en ese punto. Por más que con respecto a otros sistemas tengan otros números, ¿no? Otros valores, ¿entiendes? Pero físicamente va a ser el mismo punto. O sea, el centro de gravedad no depende también de los sistemas de referencia que ustedes elijan. O sea, por ejemplo, este libro, para que esté claro, ha elegido el eje X. Este es el eje X, ¿no? Al libro. Y este es el eje Y, ¿no? El eje Y. El eje Y. Ah, claro, hay fórmulas, pues, ¿no? Hay la matriz de rotación, ¿no? Coseno de teta, seno de teta, seno de teta, coseno de teta, creo, ¿no? Hay que. Pero eso es para pasar de un sistema de coordenadas a otro. Pero a lo que yo estoy yendo es que por más que sean de diferentes sistemas, y por más que puedan pasar de un sistema a otro, los sistemas significan solo puntos de vista, ¿no? Un punto de vista tuyo y otro punto de vista del otro, ¿no? Dos observadores. Tienen diferente punto de vista. Muy bien. Para cada uno de ellos, sus coordenadas van a ser diferentes en números. Pero el punto físico va a ser el mismo para ambos. Y en física, en matemáticas y todo eso, los puntos de vista son intercambiables, ¿no? O sea, ya les he dicho, la verdad es única, no hay varias verdades, solo hay una verdad. Y ustedes pueden pasar de un sistema de coordenadas, ¿no? A otro sistema de coordenadas equivalente. O sea, pueden transformar las coordenadas de un sistema a otro sistema, ¿no? ¿Entienden? ¿Están entendiendo eso? O sea, podemos pasar de ese sistema de coordenadas al otro sistema de coordenadas. Y ambos se van a referir en este caso al mismo punto. O sea, quiero decirles, el centro de gravedad puede tener diferentes numeritos con respecto a diferentes sistemas, pero físicamente es el mismo punto. ¿Entienden? Es el mismo punto. Es el mismo punto. O sea, hayan para un sistema, ese punto, la ubicación física de ese punto es invariable. ¿Entienden? El centroide de las figuras es invariable. ¿Ya? No depende de los sistemas. Físicamente va a ser el mismo. Claro, con respecto a otros sistemas van a tener otra notación, otro nombre, ¿no? Otro nombre. Pero se va a referir físicamente al mismo punto, ¿no? Esa posición no va a variar. ¿Entiendes? Ya que tiene que estar claro. ¿Cómo? No, acá no hay simetría todavía. En la simetría, los ejes de simetría en matemáticas
El centroide pasa por el eje de simetría, nada más, ¿no? Nada más. Pero todavía no estamos usando simetría. Ahora pongan momentos de inercia de la sección. Dice, se denomina momento axial o ecuatorial, dice, de inercia de una sección, la característica geométrica de la sección numéricamente igual a la integral y le pone ya, acá el libro lo nota con J, pero nosotros le vamos a poner IX. El momento de inercia con respecto al eje X es igual a Y al cuadrado por diferencial de área, en todo el área. Esa integral, ¿no? Y al cuadrado por diferencial de área, la integral de todo eso, pues, ¿no? La integral de Y al cuadrado diferencial de área en todo el área. Por analogía tenemos respecto al eje Y, la integral con respecto al eje Y es igual a X al cuadrado por diferencial de área, ¿no? Siendo Y, dice, la distancia del área elemental de F al eje X, véase la figura 4.1. Igual es la misma figura 4.1, o sea, esta. Solo que ahora el momento de inercia con respecto al eje X es Y al cuadrado por diferencial de área, a la integral de eso, ¿no? Y con respecto al eje Y es X al cuadrado por diferencial de área, toda la integral, ¿no? En toda el área, ya, en todo el área. O sea, es una integral, realmente es una integral doble, ¿no? Porque el diferencial de área es, pues, podemos escribirlo como diferencial de X por diferencial de Y, ¿no? Si fuera un rectangulito. Dice, siendo Y la distancia del área elemental de F al eje X, véase la figura 4.1, y X la distancia del área elemental de F al eje Y. Dice, se denomina momento polar de inercia de la sección la característica geométrica determinada por la integral. La integral polar es igual al polo, a la distancia del DF al origen, ¿no? Rho al cuadrado, eso, rho al cuadrado por diferencial de área, ¿no? Siendo 2, dice, la distancia del área de F al punto, al polo, véase la figura 4.1, respecto al cual se calcula el momento polar de inercia. Los momentos de inercia axial y polar son siempre magnitudes positivas. ¿Por qué? Porque Y al cuadrado, X al cuadrado, ¿no? Rho al cuadrado, todos son cuadrados. El diferencial de área se supone que es también positivo, ¿no? Lo positivo por positivo, positivo, ¿no? Entonces, todas las inercias son positivas. ¿Y en qué unidades estarán? ¿Ah? L a la cuarta, ¿no? L a la cuarta. En efecto, dice, independientemente del signo de la coordenada del área elemental arbitraria, el sumando correspondiente es positivo, puesto que contiene el cuadrado de esta coordenada. Ahora, hay otra definición, se denomina, dice, producto de inercia de la sección, la característica geométrica determinada por la integral, ¿no? El producto de inercia de la sección con respecto a los ejes X y Y es igual a esta integral, ¿no? X y Y por diferencial de área, donde X y Y son las distancias del área de F a los ejes X y Y, por si acaso. Todos los momentos de inercia se miden en unidades de longitud elevadas a la cuarta potencia, generalmente en centímetros a la cuarta. El producto de inercia puede ser positivo, negativo o como caso particular igual a cero, ¿no? El producto de inercia sí puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, acá, ¿no? Acá el producto de inercia con respecto a esto, ¿para qué es menos X, ¿no? Y para qué es X. Por Y, que es positivo, sería X por Y, ¿no? Por menos X por Y. El producto de inercia de esta sección va a ser igual a cero, ¿no? Si los ejes ortogonales X y Y o uno de ellos son ejes de simetría de la figura, entonces el producto de inercia respecto a estos ejes es igual a cero. En efecto, en una figura simétrica siempre se pueden escoger dos elementos de su área, ¿no? Figura 4.3, que tengan iguales ordenadas y abscisas también iguales, pero de signos contrarios. Escribiendo la suma de los productos X y Y de F de estos elementos, es decir, calculando el integral, obtenemos como resultado cero, ¿no? Por ejemplo, acá. Esto es simétrico con respecto al eje X o al eje Y, ¿no? Con respecto al eje Y son simétricos, miren, pero las coordenadas estas X y esta es menos X para estas áreas, ¿no? Haciendo el producto sería X por Y más menos X por DF, quiero decir. X por DF menos X por DF. Integrando, eso es cero, ¿no? Es integral. Ajá. Es fácil, dice, demostrar que el momento polar de inercia respecto a un punto arbitrario es igual a la suma de los momentos axiales de inercia respecto a dos ejes ortogonales que pasan
que pasan dicho punto, ¿no? En efecto, de la figura 4.1 se tiene esto, que rho al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Introduciendo este valor de rho en la expresión 4.7, hallamos el valor de la inercia polar. Rho al cuadrado es x al cuadrado y al cuadrado, ¿no? Por diferencial de f, entonces tendríamos x al cuadrado de f más y al cuadrado de f. X al cuadrado de f es la inercia con respecto al eje y y al cuadrado de f es la inercia con respecto al eje x, ¿no? Y esto se puede, como la suma es conmutativa, podemos ordenarlo, ¿no? Entonces la inercia polar queda la inercia con respecto al eje x más la inercia con respecto al eje y. Muy bien, hay el teorema de Steiner o el teorema de los ejes paralelos, ¿no? Dice, calculemos el momento de inercia de una figura respecto a un eje cualquiera x sub 1, figura 4.4, ¿no? Si x sub 0 es un eje central y la inercia con respecto al a ese eje central, el momento de inercia, ¿no? Que se considera conocido. De la figura se deduce directamente que y sub 1 es igual a más y, ¿no? Por lo tanto, la inercia con respecto al eje x sub 1 es igual a esta integral de a más y al cuadrado por dt, ¿no? Miren acá, esto es un eje central, o sea, pasa por el centroide, x sub 0. Queremos calcular se supone que la inercia con respecto a este eje x sub 0 es conocida, ¿ya? Es conocida. Queremos calcular la inercia con respecto a un eje paralelo a este eje x sub 0, que le vamos a llamar x sub 1. Ahora, la distancia entre el eje x sub 0 y el eje x sub 1 es igual a a. Entonces, si yo mido desde acá el y sub 1, será pues a más y, ¿sí o no? ¿No? A más y. Muy bien. Quiero hallar la inercia con respecto al eje x sub 1. Entonces, haré esta integral. El y sub 1 es a más y. Todo eso al cuadrado por diferencial de f. Entonces, elevamos al cuadrado, esto sería a al cuadrado más 2ay más y al cuadrado, ¿no? Por diferencial de f. Entonces, a al cuadrado por df más 2a por y de f más y al cuadrado diferencial de f. Muy bien. Esto será a al cuadrado por la integral del diferencial de área, ¿no? A al cuadrado por f. Más 2a por la integral de y por diferencial de f. ¿Cuánto vale esta integral? Y por diferencial de... ¿Mm? Y por diferencial de área. No. Y por diferencial de área. Cero, ¿no? Cero. ¿Por qué? Porque eso sería el centroide, ¿no? O bueno, el centroide por el área, ¿no? O sea, y sub c por el área. Y sub c por f. Pero y sub c, ¿cuánto vale? Si está pasando por c. Cero, pues, ¿no? Esto vale cero. Y esto, por definición, es igual a ¿qué? ¿No? La inercia con respecto al eje x sub 0, ¿no? Que se considera conocido. Entonces, ya está. La primera integral nos da el área de la sección, muy bien. La segunda, que representa el momento estático respecto al eje central x sub 0, es igual a 0, ¿no? La segunda integral. Y la tercera es el momento de inercia, ¿no? Y x sub 0 de la figura. Por tanto, tenemos esto, con respecto al, así pues, la inercia con respecto a un eje x sub 1 es igual a la inercia con respecto a un eje central, ¿no? X sub 0 más el área por la distancia al cuadrado entre los dos ejes, ¿no? Entonces, de acá también podemos deducir de que las inercias con respecto a los ejes centrales son mínimos, ¿entiendes? O sea, las inercias que pasan por el centro de gravedad son mínimos. ¿Por qué? Porque para cualquier otro eje que es paralelo al eje x sub 0, o sea, no pasa por el eje x sub 0, a la inercia con respecto al eje central hay que sumarle eso, ¿no? El área por la distancia al cuadrado entre los dos ejes, entre los ejes x sub 0 y x sub 1. Es el teorema de Steiner, por si acaso. El momento de inercia respecto a un eje arbitrario es igual al momento de inercia respecto al eje central, paralelo al primero, más el producto del área de la figura por el cuadrado de la distancia entre los ejes.
de la fórmula 4.10 se deduce que el momento de inercia respecto a un eje central es menor, ¿no?, que el momento de inercia respecto a cualquier otro eje no central paralelo al eje central. El momento de inercia respecto a un eje central se denomina momento central de inercia. Entonces, esas son las definiciones. Ya tenemos el teorema de Steiner, etc. ¿Y por qué tenemos que ver todo esto? Porque nosotros cuando vamos a deducir las fórmulas de los esfuerzos para vigas y todo eso, cuando hacemos las integrales o cuando vamos a deducir las fórmulas, aparecen estas cosas. O sea, aparecen estas inercias, ¿no? Entonces, ya lo han separado como un caso matemático y ya teniendo esto luego vamos a ver, ¿no? O sea, ya para adelantarles el esfuerzo, por ejemplo, en una viga, el esfuerzo normal en una viga, creo que ya no tengo para descubrir más. Bueno, ahí ya no hay, creo. Por ejemplo, el esfuerzo en una viga, el esfuerzo normal, ustedes ya saben que es el esfuerzo normal sigma. El esfuerzo normal es igual al momento, ya vamos a ver qué es un momento, por una distancia y sobre la inercia. Entonces, para esto necesitamos, o sea, para calcular los esfuerzos necesitamos la inercia con respecto al eje X, ¿no? Entonces, ese es por eso necesitamos calcular las inercias. Momentos de inercia de las secciones simples, de un rectángulo, ya vamos a ver. Vamos. Ahora, hallemos la inercia, vamos a hacer la inercia como para recordar. Vamos a hacer una inercia, ¿ya? A ver, esto por ejemplo es un clásico. Vamos a hacer así. Bueno, pero esto es una viga. Una viga en T, ¿no? En los perfiles de acero, por ejemplo, tenemos vigas en T. Es más, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, acá, ¿no? Por ejemplo, allá miren esa columna, allá de atrás, ¿no? Tiene como si fuera una crucecita, ¿no? Allá, con la columna trasera. La columna está así, ¿no? Vertical. La sección transversal, o sea, si hacen el corte, ¿no? Eso tiene una figura más o menos, si yo lo veo, sería así, ¿no? Miren, así. Mejor así. Así más o menos. Tan. La sección transversal de esa columna más o menos sería así. ¿Están viendo? ¿No? Así. Esa es la sección transversal. Entonces, para esta sección transversal, ustedes tienen que hallar su centro de gravedad. ¿Entienden? ¿No? Acá, por simetría, claro, solo esto, ¿no? En este eje es simétrico. En ese eje va a estar el centro de gravedad, pero para acá, ahí hay que hacer la integral, ¿sí? Hay que calcular. Muchos no saben ni calcular eso. ¿Entienden? O sea, fuera de bromas, ¿ah? O sea, tienen que calcular el centro de gravedad, tienen que ver dónde está. Y después de eso tienen que calcular el momento con respecto a ese eje que pasa por ese centroide, con respecto a este eje y con respecto a este eje.
Si no saben ni calcular el centroide de una figura geométrica, ¿entiende? ¿Cómo pues hacen los cálculos? O sea, si no saben hacer eso, si para calcular los esfuerzos necesitamos calcular eso, ¿no? ¿Entienden? Necesitamos calcular las inercias con respecto a los ejes. Y es más, cuando a veces diseñan ustedes, se hacen unas figuras, o sea, para hacerlo bonito, se ponen unas columnas, unas vigas, ¿no? De lo más estrambóticas. Pero eso significa de que tienen que hacer unos mejores cálculos. Por ejemplo, hay techitos así, ¿no? Que están en cuatro, ¿no? En caídas. Entonces, esas vigas, por ejemplo, normalmente tienen esta formita. Claro, parece bonito, es bonito, de hecho, ¿no? Si hacen la sección transversal, más o menos tiene esa forma. Pero ya calculen el centroide. Claro, por simetría podrán decir así, ¿no? De repente está acá, no sé dónde. ¿Entiendes? Ahora, pero tienen que calcular la inercia con respecto a este eje. La inercia con respecto a este eje. O sea, hay graciosos que hacen bonitos diseños, pero de hecho no han hecho ningún cálculo. Y yo me doy cuenta porque yo los conozco, pero no, este compadre no sabe calcular inercias, secciones, ¿no? Y tienen que saber, ¿entienden? Porque si no saben, ¿cómo hacen pues su diseño? Un pata, por ejemplo, dio un examen la vez pasada en clase vino acá, un día antes otro ingeniero le había tomado un examen de, de SAP, era software aplicado a la ingeniería. Y me dice, pues yo le he dicho al joven, coordina con el otro ingeniero y me dices la hora y la fecha para tomarlo, porque el examen es de dos, ¿no? O sea, hay dos docentes para tomar un examen. Y bueno, él primero me dice de que, bueno, el ingeniero tal no quiere, según su sílabus, él tenía que dar ingeniería de software, o sea, software aplicado a la ingeniería, pero de costos y presupuestos, o sea, de S10 y de algún programa de programación de obras, ¿no? Y él le digo, no quieres ingeniero, me va a tomar del SAP. Dile, yo soy el presidente y te vamos a tomar según tu solicitud, ahí dice, ¿no? De presupuesto, según el sílabus del curso, es costos y presupuestos, de eso te vamos a tomar. Y luego ya no me llama, ¿no? Y luego el ingeniero me informa y me dice, ha dado su examen, ¿no? Con el SAP. Ha modelado un edificio de 20 pisos con el SAP y le ha puesto dos. Muy bien. Entonces, después yo le digo, ingeniero Curi, me sorprende, ¿no? Bueno, ya he dicho el nombre. Me sorprende que me informe así, ¿no? Porque yo le he dicho al estudiante que los dos les teníamos que tomar el examen y que era con respecto a costos presupuestos, porque el estudiante estaba diciendo eso, justamente, que quería que sea sobre ese software y no con el SAP. No, el alumno no me ha dicho eso, bueno, yo lo he tomado. ¿Qué hacemos, ingeniero? Pues yo estoy como presidente. Ya no hay ningún problema, pues le digo, que se comunique al estudiante. Y me llama el estudiante y le digo, ¿cómo vamos a ser ingeniero? Ya el ingeniero me ha evaluado, ya tengo 12. Muy bien, te tomaré otro examen, pero ya del SAP también le digo, ¿no? Y yo le he dado los ejercicios que nosotros resolvemos en resistencia, o sea, una viguita, o sea, no un edificio de 20, ¿no? Una viguita ni siquiera es un pórtico, es una partecita de un pórtico, ¿no? Una viga simple, y no ha podido hacerlo. ¿Cómo pueden calcular un edificio de 20 con el SAPA, o sea, con software, estoy diciendo, y no poder hacer una viga, ¿no? Hay algo raro ahí diciendo. O sea, si puedes saltar 4 metros, medio metro, ¿cómo no vas a poder saltar? ¿Entiendes? Porque el SAP es eso, el SAP es un software de cálculo. O sea, sirve para calcular edificios, como también sirve para calcular una simple viguita, ¿no? O una simple armadurita. O sea, para el SAP eso no sería, no, es un chiste realmente. Pero cuando le he tomado nada, cero. ¿Y cómo ha modelado un edificio de 20 pisos? Y no solo eso, sísmico todavía. Es raro. Ya, entonces vamos a hacer la inercia. No, pues no puede aprobar. Si... Miren, vamos a hallar la inercia de esta figura
con respecto a sus centroides. ¿Por qué quiero hacerle esto? A ver, ¿por qué quiero hacerle esto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que en Lima, ahí también sacaron, ¿no? Una empresa, ¿se acuerdan que estaban colocando unas vigas para un puente? Unas vigas prefabricadas, ¿no? Estaban colocándolo, y se volteó la viga, y luego golpeó a la otra, se volteó, y ¡prum! Todas colapsaron. Eso se debe a esto, ya vamos a ver esto. Las vigas eran más o menos de este tipo, ¿ya? Entonces vamos a calcular la inercia con respecto a este eje X, le vamos a llamar. Y este es nuestro eje Y. Muy bien, tengo el eje X y tengo el eje Y. Imagínense que es simétrico. Vamos a darle ya dimensiones. ¿Cuánto le ponemos acá? 30 le vamos a dar, ¿ya? Esto que valga 30 centímetros. Suponiendo esto que valga medio centímetro. Estamos dándonos, como es un ejemplo, pero mejor le vamos a poner números enteros. Solo es un ejemplo. 1 le vamos a dar, ¿no? Esto que valga 100 centímetros, un metro, o sea, pónganse, son unas vigas para un puente, vamos a decir, ¿no? Igual, que sea 30 también. Y esto es 1. Un centímetro. Entonces es simétrico tanto en X y en Y. ¿Cuánto sería la coordenada? 0, 0, ¿no? 0, el centro de gravedad, 0 en X y 0 en Y. Está pasando por el centroide de gravedad. Me piden hallar la inercia con respecto al eje X y la inercia con... Eso también es 1 centímetro, por si acaso. Eso también es 1 centímetro. Nos vamos a hallar la inercia con respecto al eje X y con respecto al eje Y. ¿Está bien? Y vamos a ver por qué se ha caído esa cosa que se cayó. Ese puente. Entonces, hallemos la inercia de eso. Entonces, hallemos la inercia con respecto al eje X y con respecto al eje Y de eso. Los momentos de inercia realmente, pero se abrevia ya, pues, ¿no? Listo. Entonces, hallemos la inercia con respecto al eje X. La inercia con respecto al eje X es, por definición, igual a esta integral. Integral. La inercia con respecto al eje X es igual a esta integral, ¿no? De y al cuadrado por diferencial de área en toda el área. Entonces, esa es la definición de la inercia con respecto a un eje X.
es la integral de y al cuadrado por diferencial de área, diferencial de área. Igual tenemos que hacer esto, uh, dividir, pues, ¿no? Dividir. Entonces tenemos que hallar, por simetría, podríamos hacer solo en en una parte, pero no lo vamos a hacer así, vamos a hacerlo sin aplicar ese concepto de simetría, ¿ya? Entonces necesitamos, miren, dos diferenciales de área. Pongamos acá un primer diferencial de área. ¿Cuánto sería el diferencial de área de acá? Si yo tomo este rectangulito. 30 de Y, ¿no? Es el diferencial de área. 30 de Y. ¿No? Es el diferencial de área 30 por diferencial de Y. Y acá, un diferencial de acá. ¿Cuánto sería el diferencial de ahí? 1 por diferencial de Y, ¿no? 1 por diferencial de Y. Muy bien. Ya tengo mis diferenciales de área. Acá sería lo mismo, por si acaso. También este mismo diferencial, 30 por de Y. Ya está, entonces ya podemos hacer nuestras integrales acá. Todo esto. Ya calculemos la inercia con respecto a ese eje. Muy bien, hagamos, miren, sería y al cuadrado por diferencial del área, ¿no? Entonces miren acá, 30 por dy, la primera área. Ahora está variando y. ¿Desde dónde a dónde variaría? Y. ¿Desde dónde estaría variando? Desde menos 6, ¿eh? Hasta, no, hasta menos 5. Sí, sí. Este es desde menos 6, ¿o no? Esto es 10, no, esto es 100, ¿eh? No es 10, es 100. Esto es 100. Entonces esto sería 101, ¿no? Desde menos, desde menos 51 hasta, hasta 50. Eso no era 10, es 100. Más, ¿no? La integral de y al cuadrado también por diferencial de área. De ese diferencial de área es 1 por dy. ¿Y desde dónde está variando? Desde menos 50 hasta
No, hasta 50. Hasta 50. Y por último, más la otra integral, que sería desde, desde 50 hasta 51. Listo. Mm, las calculadoras, los programas que ustedes pueden hacer, no les va a dar esta fórmula, ¿no? Por lo menos esto ustedes, o sea, la integral sí lo va a hacer, lo puede hacer, pero la formulación ustedes lo tienen que dar, pues, ¿no? Los límites ustedes tienen que dar. Si no saben hacer eso, están fritos, o sea, ni la calculadora les va a poder ayudar, ¿entiendes? Ni el Rolex. Ya. Entonces acá sería 30 por y al cubo por y al cubo sobre 3. Límites. Esto sería y al cubo sobre 3 desde menos 50 hasta 50. Esto sería esto desde 50 hasta 51. ¿Ah? Ahí pongan. Hay, por si acaso, programa también para eso. Pásenme. Todos pueden decir, pásame. Ya, hagan esto. Vamos a ver. Vamos a definir y primero igual a menos 50. Y z le van a poner. Eso sería esto.
Tengo un programa para integral, pues, ¿no? Pero bueno, ya. Hubiera hecho eso. O mejor pero lo pongo así, pero estoy haciendo tonterías también. Ya ves, por su culpa de ustedes. 10, ¿no? Así nomás le pongo. Sale así según esto, ¿verdad? Sale esto, centímetros a la cuarta. Después de esto tienen clases. Ya, entonces saldría 236.353. ¿Qué hacen con respecto a este eje Y? Sería X al cuadrado. Miren, con respecto al eje Y es Y, X al cuadrado por diferencial de área. A ver, acá el diferencial de área, ¿cuánto sería? Uno por diferencial de X, ¿no? Uno diferencial de X.
Incluso puede ser 2 también. Uno más uno, 2, ¿no? 12, de arriba y de abajo. El X, no, pues, ¿desde dónde hasta dónde estaría variando el X? Desde menos 15 a 15. Para hacerlo rápido. Y la otra integral sería x al cuadrado y el diferencial de área, ¿cuánto sería? 100, ¿no? 100 por diferencial de x. Y los límites desde menos 0,5 a 0,5, ¿no? Tengo que terminar para que se den cuenta. ¿Listo? Entonces, eso es igual a x al cubo, 2, 2, 0 entre 3 por x al cubo, ¿no? Límites desde menos 15 aquí. Muy bien. Más 100. Tengan cuidado con los signos. Eso sería.
Ahí le vamos a poner a que sea paréntesis, de repente por eso. Igual centímetros a la cuarta, ¿no? Miren, dense cuenta la gran diferencia. Miren, dense cuenta. La inercia con respecto al eje X es 236.000, ¿no? Y la inercia con respecto al eje Y es 4.500. Y si ustedes ponen, ya como adelantarnos, de que el esfuerzo sigma en una viga, vamos, como adelantarnos, es esta fórmula, ¿ya? El momento por, ¿no? Y entre la inercia, ¿no? Miren, este es momento por una distancia entre la inercia. Vamos a suponer de que m es m, pues, ¿cuánto sería el esfuerzo si la inercia acá fuera el ix? La inercia con respecto al eje x, ¿no? Y lo mismo, pero ahora vamos a ver cuánto vale la inercia cuando la inercia es con respecto al eje y. Eso es lo que ha pasado. Cuando, no es el doble. Cuando las vigas estaban así, o sea, las vigas debieran de colocarse así, paraditas, ¿no? Tal como está así. Muy bien. Entonces, la inercia es con respecto al eje X. Esa inercia con respecto al eje X vale 236.000. Déjense numeritos. ¿Cuánto quieren darle a este? Al momento. Un número cualquiera, porque el momento en ambos va a ser el mismo. O sea, está echada la viga o esté parada la viga con respecto a su propio peso, el peso muerto, ¿no? El momento simplemente es omega L al cuadrado sobre 8, creo. Si es viga simplemente apoyada, ¿no? Viga simplemente apoyada. El peso unitario, o sea, el peso por unidad de volumen, el peso del concreto sería 2.400, ¿no? Por la longitud al cuadrado entre 8. Muy bien, eso sería el momento. Para ambos era el mismo, ¿eh? O sea, si la viga estaba echada o la viga estaba parada, el momento es el mismo. Pongámosle un número. 100.000 vamos a poner. 100.000 no sé qué. Ahí está 100.000, ¿no? Y para ambos le vamos a poner 100.000. ¿No? El Y para acá le vamos a poner pues que sea. Mire, el Y máximo le vamos a dar, acá pueden ver, el Y es la distancia del eje neutro hasta a cualquier punto de la fibra. En este caso, 100 sería 50 hasta 51, sería el más alejado. Cuanto más lejos, mayor el momento, por 51. Entre la inercia con respecto al eje X. Estamos haciendo, ¿cuánto ha sido el esfuerzo, pues? ¿Cuánto ha sido el esfuerzo? Cuando las vigas estaban bien colocadas, este sería el esfuerzo. 21 kilogramos por centímetro cuadrado. Kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Eso sería el esfuerzo. Y ahora vamos a calcular el esfuerzo en el otro lado. O sea, si la viga se echa, ¿cuánto va a ser el esfuerzo? El momento es el mismo. El Y va a variar. El máximo acá vamos a colocarlo. ¿Cuánto sería? 15, ¿no? 15. Mira, es para el mismo peso propio. Es por eso que ha colapsado. El eje Y, la inercia con respecto al eje Y es este. Hagan los numeritos y déjense cuenta. No, no, mayor.
Miren, 21 kilos por centímetro cuadrado el concreto puede soportar, ¿no? Pero 332 kilos por centímetro cuadrado, de repente ya no, ¿no? Si es un concreto de 280, pues ya no, colapsa. Entonces, esas vigas que estaban colocadas así, pero por algún motivo el operador falló en colocarlos, se volteó, el esfuerzo, mira, de 21 pasa a 332, solo por haberlo volteado, ¿entiendes? Entonces, por eso colapsó, pues, porque el momento es el mismo, el momento es el mismo, el momento es por el peso propio. Para ambos lados el momento es omega L al cuadrado sobre 8. Listo. Por eso le hemos dado 100.000 a ambos, ¿no? ¿Entiendes? 100.000 le estamos dando tanto, en este caso, como un ejemplo numérico para que se den cuenta cómo es que si, si colocan mal sus elementos, ¿no? Por más que tenga el misma área, pero si lo colocan eh, parado o echado, va a ser, los esfuerzos van a ser diferentes. Por ejemplo, en estas vigas. En las vigas, pues esas que colocaron debieran de haberlos colocados así. Entonces podría haber soportado, porque el esfuerzo sale, en esa posición sale 21 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Pero si tú lo colocas, lo echas así, echado, lo pones así echado, la inercia disminuye notablemente, ¿no? La inercia de 236.000 baja a 4.500. Ahora, para los esfuerzos es, en el divisor está la inercia. Entonces, cuando haces los calculitos, te sale 332. Y esto, ese esfuerzo de 332 ya no lo soporta el concreto. ¡Para! Por eso es que toitito eso se quebró. ¿Entiendes? Solo por haberlo colocado mal. ¡Trac! Ya no soportó. ¡Trac! Al instante. ¿Vieron, no? ¿Vieron cómo falló eso? Simplemente por haberlo colocado mal. Bueno, jóvenes, eso quería que vieran y dense cuenta cómo varían fuertemente las inercias con respecto a los ejes, ¿no?